graficando acá IC y acá estoy graficando la tensión colector-emisor. Bueno, como yo supongo, que este transistor es lo más parecido a lo perfecto, porque lo que quiero es entender el concepto, entonces, esta recta que está acá tiene un valor que debería ser I de colector igual, ustedes disculpen que lo ponga así, pero no tengo otra manera fácil de hacerlo, a beta por I sub B. Se supone que la corriente de colector depende solamente de la I de base. Ahora bien, que quede claro entonces que la tensión colector-emisor, en principio no está influyendo, la tensión colector-emisor no está influyendo sobre el valor de la corriente de colector. Ahora, la corriente de colector, si yo rastreo el origen de dónde viene esa I de base, yo sé que viene de un diodo que ese diodo tiene una curva de funcionamiento que va a estar dada por la tensión base emisor, y acá yo tengo la I de base. Entonces, el diodo base emisor tiene un comportamiento, insisto, este es un transistor, digamos, lo más parecido a lo ideal. Este transistor tiene entonces un diodo en la base emisor que es muy parecido a un diodo ideal. O sea, yo tengo una tensión donde empieza a conducir el diodo y esa conducción del diodo se da sin resistencia. O sea, lo estoy haciendo casi vertical. Voy a cambiar el color de la curva acá para que tengamos presente que estas son curvas de funcionamiento del dispositivo. Ahora bien, ese dispositivo que hemos elegido tiene que cumplir con, como hemos hecho en análisis anteriores, con la recta de carga propia del circuito. ¿Se acuerdan? La aplicación conceptual del concepto de recta de carga. Entonces, yo puedo dibujar, haciendo mi análisis, yo puedo dibujar una recta de carga en las dos gráficas que tenemos ahí. La gráfica, entre paréntesis, no lo dije, y creo que es el momento de decirlo. La gráfica de esta gráfica, la de la izquierda, se conoce como curvas de entrada. La gráfica de la derecha se conoce como curva de salida. Para que entendamos por qué se lo llama así, hay que pensar al transistor como una caja donde nosotros no sabemos qué hay adentro, pero sabemos que algo hay. Entonces,
aquí adentro hay algo, y eso que hay podemos considerar que tiene una entrada que sería lo que está pasando por este lado, y tiene una salida que sería lo que está pasando por este lado. Entonces, esta parte de la izquierda es lo que nosotros llamamos la zona de entrada, y esa nos vincula a las curvas del diodo base emisor, y después tenemos estas curvas que están relacionadas con la salida, que ahí lo que estudiamos es la malla del colector emisor. Bien, entonces, las curvas que están en rojo son curvas dadas por el fabricante, no las elegimos nosotros. Nosotros sí elegimos las rectas de carga. Las rectas de carga, entonces, se pueden encontrar muy fácilmente. Nosotros podríamos decir simplemente que si ustedes miran ahora a la izquierda, en la zona de entrada, cuando yo hago la recta de carga, tendría que decir que esta tensión es la tensión B sub B, B. Y este punto de la recta de carga sería la B sub B, B, dividido la R de la base. Entonces, el circuito de entrada tiene que cumplir con esas dos ecuaciones, con lo cual podemos ponernos de acuerdo que el único punto donde eso se cumple, o sea, las dos ecuaciones se cumplen, es este que está acá. Y ese punto es el que nosotros vamos a denominar punto Q de la entrada, y ahí aparece el valor de IBQ. ¿Quién decidió dónde está IBQ? No es el transistor. Lo decide la recta de carga, porque el transistor no se puede autodefinir, pero nosotros sí podemos definir la tensión de base y la tensión y la resistencia de base. Ahora, una vez que nosotros hemos definido la IBQ, esta ecuación que yo había escrito acá, se complementa con una Q. Una vez que se polarizó la base, automáticamente queda definida la recta del transistor, dónde está funcionando el transistor en el circuito de salida. Y eso va a definir el punto Q de salida. O sea, este punto Q queda definido, y ahí, en ese punto, sus coordenadas son ICQ y va a ser BCEQ. Ahora bien, ese no se ve muy bien, BCEQ. Lo vamos a reemplazar para que no quede tan inentendible. Ahí. Ok. Bien. Una cosa que no dije
que la tendría que haber dicho, es que la recta de carga del colector, de la recta de carga de la salida, se caracteriza porque tiene sus extremos en VCC, la tensión cuando no está el transistor, y acá la corriente máxima va a ser VCC sobre RC. Sobre RC. Entonces, bien. Ya tenemos, a ver, creo que no me falta nada. Ah, me falta un detalle. Acá. Del transistor, el fabricante, me va a dar. Veamos, lo voy a poner mejor acá. De la datasheet, nosotros tenemos la potencia máxima del transistor. Por otro lado, vamos a tener la tensión colector-emisor máxima. Vamos a tener el beta. Vamos a tener la tensión base-emisor. Me refiero a la tensión base-emisor de este diodo ideal, ¿no? Y principalmente tenemos eso. Bien. Ahora, veamos de dónde sale el punto Q. El punto Q va a salir de decidir cuánto queremos amplificar nosotros. ¿A qué me refiero? Vamos ahora a hacer una pequeña disquisición sobre el circuito de salida. En el circuito de salida, yo tengo que el transistor lo puedo polarizar en distintas curvas, pero, o sea, el transistor puede trabajar en distintos lados y uno se pregunta en toda esta zona de trabajo, recuerden que tenemos de este lado tenemos el corte. Perdón. Estamos al revés. Acá. De este lado, lo que tenemos es corte. Que digamos que toda esta zona de acá es corte. Esta zona de acá es la zona de saturación. Y esta zona central es la zona, digamos que yo la voy a hacer así. Esa es la zona lineal. Lo que nosotros queremos hacer con un transistor es, por lo general, amplificar. Y si no, es conmutar. Si nosotros queremos amplificar, entonces
el transistor debería estar trabajando en la zona lineal. Si lo que nosotros queremos hacer es conmutar, entonces deberíamos estar trabajando en la zona de corte y saturación. Eso, el decidir qué es lo que queremos hacer, es algo que lo tiene que hacer el diseñador antes de empezar a hacer el diseño, porque es, yo le diría, el punto clave de esta historia. Entonces, si nosotros hemos decidido amplificar, que es lo que voy a trabajar hoy, entonces tenemos que estar en la zona verde. No podemos estar en la zona celeste, porque esas son zonas para conmutación. Ahora bien, la recta de carga nos va a posicionar. Esta es una recta de carga genérica. Cuando nosotros elegimos el punto Q, lo que estamos eligiendo es una intersección entre una de las curvas rojas y la curva y la recta de carga, o sea, el punto Q. Yo puedo, y acá, si no entienden, por favor, me pegan un chiflido. Yo puedo suponer que aquí hay un sistema de ejes conformado por la recta de carga y un eje que va a estar perpendicular a la recta de carga. Ese eje perpendicular a la recta de carga es el eje del tiempo. Y lo que va a representar es, a medida que transcurre el tiempo, cómo varía el punto Q. Cómo varía el punto Q. Entonces yo lo voy a hacer variar en términos senoidales. Eso me daría una curva así. ¿Qué es lo que estoy graficando? ¿De dónde salió esa bendita senoidal? Esa senoidal sale de proyectar los distintos valores del punto Q a medida que transcurre el tiempo. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el punto Q que está acá se va moviendo, sube, llega a un máximo, baja, llega a un máximo, vuelve a subir. El punto Q se mueve acá. Quiere decir que si yo elijo la posición de mi punto Q de una manera adecuada, puedo tener una senoidal de mucha amplitud. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo en lugar de posicionar el punto Q aquí, lo hubiera puesto alegremente a ese punto, lo hubiera puesto acá y pongo mi eje de tiempo y le doy la amplitud ahora a la senoidal, si yo quisiera tener una senoidal grande, no podría. ¿Por qué? Porque el transistor tiene que cumplir con la recta de carga, entonces el punto Q no va a poder pasar del punto de saturación. Cuando baje la corriente de colector no hay drama, pero cuando quiera aumentar no va a poder. Si yo ahora hago lo propio y polarizo de una manera equivocada al punto Q, lo elijo acá abajo, lo que va a suceder es que la senoidal
no la voy a poder hacer grande. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera pasar para abajo, el transistor se va a cortar. Entonces, hay un punto en esta recta de carga donde yo puedo lograr la máxima amplitud. No creo, por lo menos, creo que no resulta, digamos, complejo inferir de que ese punto Q tiene que ser el centro de esta recta de carga. Con lo cual, cuando yo voy a polarizar, el punto natural es la mitad de la recta de carga, que sería, si esto es BCC, la mitad, este punto, es BCC sobre 2. Y este punto o sea, este es este de acá. Y este punto de acá será I de saturación, el I de colector de saturación sobre 2, que traducido al criollo sería esto igual a BCC sobre 2 veces R de colector. ¿Por qué? Porque la I de colector habíamos dicho que era BCC sobre R de colector. Entonces el punto medio es BCC sobre 2 veces RC. Entonces, ¿de dónde sale el punto Q? De ahí. Entonces, si yo voy a elegir el punto Q, tendría que elegir ese punto. ¿Y qué debería verificar cuando elijo ese punto? Bueno, lo que tendría que verificar es que yo sé que el fabricante me dijo que este transistor tiene una potencia máxima. ¿Y eso qué significa? Que la curva de potencia máxima es una curva como esta. Es una curva como esa. Y entonces yo tengo que tener cuidado de que el transistor, cuando esté en el punto de reposo, no supere la potencia máxima del transistor. Porque cuando yo elijo el centro de la recta de carga, me puse en el ojo de la tormenta. Ahí es donde la potencia disipada es máxima, en el punto de reposo. Entonces, tengo que hacer una verificación. Lo normal, pregunto, hasta ahí. A ver, voy a volver al panel de control de la sala. Acá. Pregunto hasta ahí. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ahí en el chat había un chico que andaba preguntando el tema de los ejes. A ver, si me podés repetir la pregunta, porque la verdad que se me complica ir hasta el chat en este momento. ¿Qué dice? ¿Qué son los ejes? ¿Puede ser? Sí. ¿Acá? ¿Qué variables son los ejes del diagrama que está dibujando? Perfecto. Ok. Buena pregunta. Disculpen que no lo haya aclarado antes. Esta es lógicamente la tensión, porque yo les decía que estábamos analizando el circuito de salida. Entonces, esa es la tensión colector-emisor. Y esta que está acá es la I de colector. Son los parámetros de salida. Recuerden que los parámetros de salida para el transistor BJT van a ser tensión colector-emisor y de colector. Bien. Ok, ¿eso nada más pregunta el chat? Profesor. Sí. Yo tengo una duda con la curva de potencia. ¿Esa curva
siempre va a estar por encima de la recta de carga, puede llegar a intersectarse o siempre va a estar por encima, No, o es no. independiente. Si elegimos mal, muy buena la pregunta, muy buena, me gusta, me gusta. No me la habían hecho antes, pero está muy buena. Me gusta. Vamos a ver qué pasa. Vuelvo de nuevo, atención, colector emisor y de colector. El fabricante me dice a mí, mira, Chango, esta es la curva de potencia máxima. Eso me dice el fabricante. Perdón, uy, qué mal. El fabricante me dice, esa es la curva de potencia. Bien, eso es lo que me dice el fabricante. Ahora, yo, cuando voy a ampliar un poquito el gráfico porque si no me quedo medio corto. Vamos a ampliar el gráfico este. Cuando yo elijo la recta de carga, yo armo lío acá. Porque al elegir yo la recta de carga, hay distintos escenarios que aparecen. Porque yo podría, lógicamente, esto lo hago yo. O sea que el que armo el lío soy yo. Yo puedo elegir esta recta de carga. ¿Cómo? Y con la tensión colector-emisor, la tensión BCC y la RC. Yo elijo una recta de carga. Ahora vamos a suponer que si cambio la fuente, la BCC, y no la RC, la recta de carga se va a mover así. Y ahí yo puedo tener un montón de puntos dentro de la recta de carga donde el transistor se quema. Eso lo puedo hacer cuando estoy haciendo conmutación. Porque cuando estoy haciendo conmutación, trabajo pegado al eje, pegadito a los dos ejes, en la zona de corte y en la zona de saturación. Entonces, la recta de carga, si yo le cambio el valor de la BCC, si yo a la BCC la muevo, la recta de carga se mueve así. Ahora, si yo elegí una determinada BCC y cambio la RC, yo puedo tener una RC ahí, puedo tener una RC acá o puedo tener una RC acá. Con lo cual, el transistor en toda esta parte se quema. O el transistor en todos estos puntos se quema. Entonces, claro, la elección de la recta de carga está definida por los parámetros de tensión de alimentación del circuito de salida que yo elija. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. No va a estar siempre por debajo de la curva de potencia máxima. Puede ser que me meta la pata. Por eso, cuando a mí me dan el que diseñe el circuito y me dicen, recuerden que los parámetros para diseñar el circuito eran, me decían, yo quiero que el transistor esté en una tensión BCEQ y en una corriente ICQ. Entonces, yo en cuanto tengo esos datos, en cuanto los tengo, yo con esos dos datos los multiplico y vengo acá. Y eso me tiene que dar a mí, ya por lo menos en el punto de reposo, me tiene que dar a mí que es menor, que no estoy disipando más potencia que la que me permite el fabricante. Ahora, si ustedes se fijan,
si el punto de trabajo es este de acá, y yo estoy polarizando así, si yo verifico en el punto Q, me va a decir que estoy bien porque estoy en el punto de justo pegando en donde está la curva. Entonces no me basta hacer esta verificación, sino que lo que yo tengo que hacer es ver de que en ningún punto de la zona de trabajo el transistor vaya con sus valores por encima de la curva de máxima disipación de potencia. Entonces, a la pregunta que me hicieron recién, sí, correcto. No siempre la posición del punto Q es indiferente con la curva de potencia máxima. En todos los diseños, uno tiene que verificar de que está trabajando por debajo de la potencia máxima. ¿Estaría respondida la consulta ahí? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, volvamos acá. ¿Cómo lo polarizamos? Este es el primer método, ¿no? Tenemos que ver varios, le voy a poner un poquito más de velocidad. Acá, ¿cómo elegimos los parámetros? Una vez que yo tengo definida la tensión BCEQ, ICQ, una vez que yo tengo definido eso, por lo general ya me han dado la BCC, por lo general. Entonces, si es así, lo voy a hacer acá. Entonces, yo parto, vamos a ir viendo de dónde sale cada cosa. Los datos que me dan son BCC, me dan la tensión base emisor, me dan el beta, me dan el ICQ y me dan el BCEQ. Y a ver si me estoy olvidando algo. Por lo general, no me dan nada más, por lo general. Entonces, una vez que está definido eso, perdón, si la polarización es con fuente independiente, me tendrían que dar la tensión B sub BB. Entonces, una vez que yo tengo definido eso, que estos serían los datos, una vez que yo tengo definido los datos, entonces ya lo demás son fórmulas sencillas porque yo lo que voy a hacer es, si yo conozco la ICQ, entonces largo con la RC. La RC va a ser la resistencia que hay en el circuito. Si yo planteo Kirchhoff, con facilidad sacaré que la tensión que cae en la RC es la tensión de la fuente menos la tensión colector-emisor en el punto Q. Y sé que la corriente que circula en el punto Q es ICQ. Y ya tengo la RC. La RB, si yo tengo la RB, va a ser entonces la tensión de la fuente, o sea, la caída de tensión en la RB es la tensión de la fuente menos la tensión base emisor. Esa es la tensión que cae en la RB. O sea, bueno, lo que pasa es que no me puedo mover, ya después lo vemos, pero eso es lo que está cayendo en la resistencia de base. Y lo que está circulando por la resistencia de la base es la IBQ, donde
y IBQ, donde la IBQ será simplemente la ICQ dividido dividido beta. Y ya está, se acabó. No hay más. Con eso ya resolví la polarización. Yo les decía acá, la resistencia. En la resistencia de base cae la diferencia que hay entre la tensión B sub BB y la tensión base emisor que está acá. Entonces, en el momento en el que está esta que está acá, entonces recuerden que es la tensión base emisor. Entonces, si yo conozco la tensión que cae en la resistencia, conozco la corriente, bueno, ya sé cuánto vale la resistencia. Así que con eso se acaba el diseño de un circuito con fuente independiente. Esto recuerden que era fuente independiente y resistencias en colector y en base. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe. Hay en la senoidal, donde hace variar el punto Q. Sí. Sí. ¿Esas variaciones son por la variación del beta o variación de la corriente de base? No, claro, bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, me gusta. Porque yo hago aparecer cosas mágicamente y no necesariamente la magia es correcta. No, nosotros cuando hagamos funcionar a este transistor, lo que vamos a hacer es en la base yo voy a poner una combinación no ahora, ¿no? En pequeña señal. O sea, yo a la fuente de continua de la base la voy a hacer variar senoidalmente, poniéndole simbólicamente una senoidal. Entonces, si yo ahora grafico en el tiempo esta combinación de una fuente de continua, esto es tiempo, y acá yo voy a tener B de input. Entonces, va a ser la combinación de las dos, o sea que yo voy a ver una senoidal variando acá arriba. Lo de pequeña señal justamente es la amplitud, el valor de esta fuente comparado con esta fuente, da que esta es mucho más grande que esta de acá arriba. Pero lo que estoy haciendo es superponer a una continua, una senoidal en el tiempo. Eso es, esto que está acá es lo que vamos a llamar pequeña señal. Entonces, si yo veo acá la entrada, yo sé que acá voy a hacer variar después, ¿no? Senoidalmente, y lo que me interesa es ver acá la salida, cómo va a salir esa senoidal. Eso es lo que me interesa ver. O sea que lo que yo voy a hacer es que cambie IBQ. Y para que cambie IBQ, lo que yo voy a estar haciendo es, como no va a cambiar RB, la pendiente se va a mantener, entonces lo que yo estoy haciendo es cambiando la recta de carga de posición entre un máximo y un mínimo, donde si yo ahora hago
un zoom de este gráfico acá, si yo ahora hago un zoom de esta curva y le superpongo porque vieron que la recta de este diodo ideal, yo la supuse perpendicular. Entonces, si yo ahora le pongo un eje del tiempo perpendicular a esa recta, donde este eje del tiempo, acá esto es tiempo, entonces yo de lo que estoy hablando es que si yo ahora proyecto las variaciones de la I de base en el tiempo, me va a dar una amplitud que va a ser así, ¿ven? Donde este valor mínimo está dado por esa y esta posición de la recta de carga me va a dar los máximos. Entonces, cuando yo dibujé la senoidal es esta senoidal que nace en esta pequeña señal que yo superpongo con la fuente de la base, se traduce en una variación senoidal más grande, porque aquí está variando, recuerden de que en este eje, no en este eje, sino las rectas rojas, estas horizontales, están asociadas a IB. Entonces, cuando IB cambia, yo cambio de recta roja y eso me va a cambiar la intersección y de ahí apareció la senoidal. Esta senoidal que yo dibujé acá, entonces, es la proyección en el circuito de salida de lo que está pasando en el circuito de entrada por variación de la tensión base, de la tensión de base, digamos. ¿Ok? ¿Más o menos estamos ahí con la consulta? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, ¿dónde estoy? Ah, perfecto. Ya hemos polarizado. O sea, lo que hemos hecho es polarizar el transistor usando una fuentes independientes y resistencias en colector y emisor. Ahora voy a hacer lo propio, pero digo, no quiero usar dos fuentes porque es un gasto. Y entonces pongo una sola resistencia y me voy a capturar tensión para la base en el colector. Entonces, ahora, lo que yo tengo en el circuito de entrada es la resistencia de base alimentada por la fuente del colector. Por otro lado, mantengo el esquema de la resistencia de colector lo único que hice fue cambiar y dejar de usar una fuente que es la de base y estoy usando la fuente de colector para alimentar.
¿Por qué razón hice eso? Por una simple economía de fuentes, nada más. ¿Podría haber hecho lo otro? Sí, podríamos haber hecho, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero no hace falta. Conviene tener una sola fuente, por una cuestión práctica, nada más. Bien, entonces, en este circuito, los datos que nos van a dar son los mismos. Yo ahora voy a hacer un análisis más breve. Por favor, si alguien se me queda, me pega el chiflido. Me están pidiendo la BCEQ y me están pidiendo la ICQ. ¿Por qué? Por todo lo que analizamos antes. Eso es. Entonces, me están pidiendo eso y tengo que diseñar. Perfecto. Entonces, el análisis es muy sencillo, o por lo menos me parece que lo podemos asumir como sencillo. Veamos si nos cierran los números. Los datos van a ser, de nuevo, la potencia máxima del transistor, perdón, primero nos van a dar la BCC, después del transistor la potencia máxima, la tensión colector-emisor máxima, nos van a dar el beta, nos van a dar la tensión base-emisor, y si no me la dan, la pido. Si no me la dan, la pido. Para eso tengo boca, para pedir. Entonces, veamos si me está faltando algo. Bueno, y por supuesto, me van a dar también la BCEQ y la ICQ. Esos datos me los dan. Si no me los dan, los pido, porque si no, hay que elegirlo, pero lo normal es que me lo den. Bien. Entonces, ya con estos datos, yo puedo pasar a hacer el diseño. Y el diseño no es tan raro. Veamos cómo salen las fórmulas. Yo tengo que calcular la RC. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuál es la tensión que cae en la resistencia del colector? Y va a ser la BCC menos la BCEQ. Esa es la tensión que cae. ¿Y qué corriente circula? La ICQ. Bien. Todos son datos adentro en la bolsa RC. RB dice, ¿cuál es la tensión que cae en RB? Y dice, va a ser la BCC menos la tensión base emisor. ¿Y cuál es la corriente que circula por ahí? La IBQ. ¿Y de dónde saco la IBQ? Y la IBQ será la ICQ dividido beta. Y ya está, no hay más. Yo tengo polarizado el transistor. ¿Quedó claro ahí? ¿Preguntas? Alguien que se anime y diga, sí, ya está clarito, profe. Sí, sigamos. Sí se entendió, profe. Perfecto, bien. Entonces, vamos a poner acá arriba, es esto que hicimos acá, es la polarización con fuente única, resistencia a base y a colector. Perfecto. El siguiente método que tendríamos que ver es, ahora nos piden polarizar el transistor usando una fuente única, pero quieren tener en la base, quieren tener un divisor de tensión. Un divisor de tensión.
¿por qué? Veamos, ¿por qué quieren tener divisor de tensión en la base? Bueno, lo normal es que, si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una variación de temperatura, cambian, cuando hay una variación de temperatura, cambia las características de funcionamiento del transistor porque cambia beta. Cambia beta. Entonces, una de las maneras de estabilizar el fenómeno, independizarlo al funcionamiento del transistor, o sea, la polarización, independizarla del cambio de la temperatura, es hacer una polarización por división, por divisor de tensión en la base. Veamos qué me dicen cuando me están pidiendo eso. Lo que me dicen es que tienen el transistor, quieren que haya una resistencia de colector, quieren que haya un divisor de tensión en la base, y quieren una fuente única. Entonces acá va a aparecer una fuente única. Y con eso cerramos el circuito. Ahí. Donde esta es RC, esta la voy a llamar R1 y a esta la voy a llamar R2. Entonces, como me están pidiendo polarizar, los datos de partida siempre son los mismos, ¿ok? O sea, me dicen, quiero tal tensión BCEQ. Y quiero tal punto de trabajo ICQ. Esos son los datos de partida y me van a dar la BCC. Entonces volvemos a hacer el análisis como lo hicimos hace rato. Y entonces yo voy a decir así. Los datos son, los datos van a ser la BCC, la potencia máxima, la tensión colector emisor máxima, el beta y la tensión base emisor. Y con eso estoy con el transistor y después el otro dato que me está faltando acá. Ya me dieron la BCC, la potencia, y nada más. En principio creo que no me olvido de nada, si no corregiremos. Pero estos serían los datos. Entonces, el desarrollo del circuito, planteo, lo hacemos igual como hemos hecho antes. Decimos que la resistencia de colector tiene en sus bornes una tensión que es BCC menos la tensión BCEQ. Acá arriba, acá arriba me falta BCEQ y ICQ.
Entonces, acá sería R de colector igual a BCC menos la tensión BCEQ. Esa es la tensión que cae en la resistencia de colector. Yo sé que por ahí está pasando la ICQ, ya tengo la RC. Ahora, si yo tengo la RC, perdón, si yo tengo la ICQ, entonces puedo calcular la IBQ. La IBQ va a ser la ICQ dividido beta, que es dato. Ahora bien, si el divisor de tensión, es un verdadero divisor de tensión, lo que debería pasar es que la corriente que circula por acá, yo la voy a llamar I, y tiene que ser mucho más grande que la IB. Eso lo sabemos del análisis de un divisor de tensión, del concepto de un divisor de tensión. Con lo cual, entonces, esto yo lo voy a traducir en que la I que circula por R1 y R2, entonces yo acá voy a hacer el siguiente análisis. Suponiendo, lo voy a escribir, que IBQ es igual, va a ser igual aproximadamente a 0, entonces, I, ¿ok? Y R1 es igual a IR2. ¿Por qué? Porque yo supongo que IBQ, que es la corriente que está circulando por la base, es muy pequeña. Entonces, yo la supongo tan pequeña que la hago igual a 0, y de ahí saco esto que está acá, como concepto. Como concepto. Entonces, ahora vamos a hacer esto realidad. Esto, yo digo que lo vamos a hacer realidad de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es, ahora, voy a hacer IR1 igual a IR2 igual a 10 veces, voy a tomar como concepto que 10 veces es más grande. Pueden tomar 10, pueden tomar 20, pueden tomar 100, pueden tomar 1000. Mientras más grande sea ese número, más energía, o sea, mientras la corriente que viene por acá más grande es, esta fuente se va agotando más rápidamente. Entonces, un valor razonable ya es 10. Y entonces, de ahí aparece que yo ponga IR1 igual a 10 veces IBQ, porque es más grande. O sea que va a ser igual a 10 veces I. Va a ser igual a 10 veces ICQ sobre beta. De ahí salió eso. Ahora, ya tengo las corrientes en la resistencia. Entonces, ¿qué puedo escribir? Que la resistencia 1 va a ser igual. ¿Cuánto vale la tensión que cae en la resistencia 1? BCC menos la tensión base emisor, que es dato. Yo estoy analizando la malla usando Kirchhoff, la malla BCC, R1, tensión base emisor, y estoy dando ese recorrido. Entonces, esa es la tensión. ¿Y cuál es la corriente que circula?
y R1, que la tengo de recién. Y a R2, ¿de dónde lo saco? Bueno, ¿cuál es la tensión que cae en R2? La tensión base emisor. ¿Y cuál es la corriente que circula por R2? Y R2, que la tengo de recién. Y ya está. Se acabó el diseño. ¿Okay? Ya lo tengo polarizado al transistor. Y no hay más secretos. Hasta ahí. ¿Cómo estamos? ¿Quedó claro ese? Sí, profe. Sí. Perfecto. Vamos ahora a los últimos dos circuitos de transistores que lo vamos a, o de formas de polarización que son. Ahora lo que me piden es que le coloque una resistencia de polarización a la base de manera tal de compensar el efecto de la temperatura sobre beta. Y entonces eso sería polarización por fuente única veamos, eso sería polarización por fuente única con resistencia en colector y resistencia base desde colector. Veamos entonces el métier cómo es. Yo tengo el transistor y me dicen que quieren una fuente única y resistencia de colector. Entonces yo pongo la resistencia de colector alimento con fuente única esta es resistencia de colector y esta es tensión BCC. Y me dicen que quieren compensar el efecto de la temperatura con una resistencia de alimentación a la base que salga desde colector. Ahora, ¿por qué compensa eso? Las variaciones de beta, porque cuando beta produce un aumento de la I de colector, cuando beta produce un aumento de la I de colector, o sea que la ICQ aumenta por efecto de la temperatura, este punto, que es la tensión que polariza la base, va a tener menos tensión porque ahora hay más caída de tensión en RC. Entonces la BBB se hace más chiquita. Al hacerse más chiquita, hay menos corriente a la base. Si hay menos corriente a la base, el transistor le ordena a la IC hacerse más chica. Y entonces hemos corregido el efecto de la temperatura sobre beta. Entonces, los datos que nos van a dar, como siempre, va a ser ICQ y la BCEQ. Por si acaso alguno de los que me está escuchando se monta en el caballo del fundamentalismo numérico, tenga presente que consideramos despreciable la corriente que va a la base con respecto a la I de colector. ¿Ok? Recuerden que la I de base se mueve en el ámbito de los microamperes, mientras que la I de colector se mueve en el ámbito de los miliamperes. O sea, digamos que tenemos un orden de proporción de 100 veces. Recién les había dicho
que consideramos que ya es mucho más grande, 10 veces. Acá estamos hablando de 100 veces. Entonces, ni hablemos. Neta, no. Digo por si alguno se está preguntando, pero la ICQ tiene que ser en el colector y no allá arriba. Señores, estamos en ingeniería, no es física ni química. Esto no es 5 dígitos de precisión, sino una máquina que funciona, un dispositivo que anda. Bien, entonces, me está faltando acá, por supuesto, que haya una referencia de voltaje y decir que esta es RB. Y entonces vamos manos a la obra y diremos, veamos. Los datos vuelven a ser los mismos, va a ser VCC, va a ser potencia máxima, va a ser tensión colector emisor máxima, va a ser tensión base emisor, va a ser beta, ya se acabó el transistor, después viene tensión colector colector emisor Q en el punto Q y la IC Q. Ya tengo los datos y ahora vamos al diseño. Empecemos. RC, ¿de dónde va a salir? Y bueno, RC, la pregunta que nos hacemos es la misma. ¿Cuánto vale la tensión que cae en RC? Va a ser VCC menos VCEQ. ¿Cuál es la corriente que circula por ahí? La ICQ. Y ya tengo la RC. Ahora, de ahí viene el cuánto vale RB. Entonces, yo miro el circuito y digo, ¿cuánto vale la tensión cuánto vale la tensión que hay en RB? Y bueno, va a ser la tensión que hay ahí va a ser la VCEQ, la VCEQ menos la tensión base emisor. Esa es la tensión que cae. ¿Y cuánto es la corriente que circula? La IBQ. ¿Y de dónde salió la IBQ? La IBQ salió de ICQ dividido beta. Y ya está. No hay más. ¿Preguntas? Bien, quiero suponer de que el silencio es que está claro. Ok. Y vamos al último, que sería el último circuito. Nos dice que lo que queremos hacer es polarizar al transistor, lo queremos polarizar con una fuente única, poner una resistencia en colector y queremos que haya un divisor de tensión en la base y una resistencia en emisor. Eso es el menú que nos quieren, que nos piden. Veamos qué es eso. Tengo un transistor, una resistencia en el emisor, una resistencia en el colector, una resistencia, mejor dicho, un divisor de tensión en el circuito de entrada y una fuente única. O sea,
acá una fuente única. Entonces, veamos, esta es R1, esta va a ser para mí R2, esta la voy a llamar RC, esta va a ser RE, esta va a ser BCC, y lo que me piden es que el transistor funcione en una determinada tensión BCEQ y que circule una determinada ICQ. Bien. Y veamos entonces, vamos directamente ya al análisis. Veamos. Los datos que me dan van a ser, entonces, BCC, potencia máxima del transistor, tensión colector-emisor máxima del transistor, me van a dar el beta, me van a dar la tensión base emisor, me van a decir que quieren una determinada BCEQ y una determinada ICQ. Esos son los datos y con eso tengo que hacer el diseño. Perfecto. Acá hay un dato que este circuito va a tener dos criterios distintos de diseño o varios criterios distintos, porque acá esto es como preparar el mate. A algunos les gusta el mate mezclado con hierba. A mí, por ejemplo, me gusta mezclar el mate, la hierba, mezclarla con alguna otra hierba. Hay algunos que les gusta el mate con la hierba sola. Bueno, cuando llegamos a este tipo de polarización y nos piden resolver el circuito, hay distintos criterios que hay que aplicar. Y que yo lo voy a poner acá como dato con color rojo. El primer criterio dice que la relación entre la R de colector y la R de emisor tiene que estar esa relación en un valor que va de 5 a 10. O sea, que la R de colector es entre 5 y 10 veces más grande que la R de emisor. Una posibilidad. Es un criterio, ¿okay? No es palabra santa. Hay otro criterio que dice que la tensión de emisor tiene que ser aproximadamente la décima parte, o sea, mucho más chica que BCC. Entonces, eso se traduce en BCC sobre 10. Bien. ¿De dónde sale eso? Bueno, eso es como la receta de la abuela, che. Lo da la experiencia. ¿Cuál hay que hacer? Bueno, se los estoy diciendo poniendo esto como dato. Si a mí me piden resolver este circuito, yo tengo que levantar la mano y decir qué criterio quiere usar con la resistencia de emisor. ¿Qué criterio? Y que lo define. Yo no me voy a poner a discutir a nadie cómo es el mate que quiere ese base. Que me diga que quiero el mate hierba pura mezclado con algo, listo, ya está. La vida pasa por otro lado. Entonces, yo lo voy a tomar a esto como dato. Esto lo tomo como dato. Aquí sí hay distintas variantes. En la otra polarización, en esta de donde hablábamos de 10 veces más grande, que no sé dónde está, acá.
Aquí, cuando yo hablaba de 10 veces más grande, ahí eso es sentido común. Ahora, acá en este ejercicio que estamos haciendo, en este último, aquí hay criterio experimental. ¿Meta? Esto es experimental. No hay una ley que diga tiene que ser de una manera. Así que acá pueden ir por acá, por acá. Yo, en este ejercicio, lo que voy a utilizar es, como a mí no me dan las resistencias, yo voy a utilizar este criterio. ¿Por qué? Y porque no me dan los valores de RC ni de RE. Entonces, pero, ¿puedo usarlo? Sí, no. Hagan como mejor les parezca, pero hagan bien. Entonces, vuelvo ahora a hacer la formulación. Empecemos. Tengo que calcular RC. La pregunta de siempre es, ¿qué tensión cae ahí? BCC menos BCEQ menos tensión de emisor. ¿Y de dónde salió tensión de emisor? Tensión de emisor salió o va a salir, ya vamos a ver, como lo dije recién, esto dividido ICQ, perdón. ICQ, ahí cerramos RC y ahí me faltaría indicar que la tensión de emisor va a salir de hacer BCC, que es dato, dividido 10. Y hundido el barco. Ahí estamos. Ya tenemos RC. Ahora tenemos que calcular RE. RE es, la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto vale la tensión en RE? Vale B sub B dividido I sub B. Y de emisor en el punto Q. Ahora bien, nosotros sabemos que por esto de que somos ingenieros, nosotros aceptamos que la I de colector es más o menos la I de emisor. Si no, apliquen la fórmula con beta y tendremos una expresión más refinada, no la voy a usar acá. Entonces me queda la tensión de emisor, yo había dicho que era BCC sobre 10, y eso lo voy a poner sobre ICQ aproximadamente. Y ya tengo la R de emisor. Ahora, usando los mismos criterios que usé antes, yo diré, para R1, yo diré, ¿cuál es la tensión en R1? BCC menos la tensión base emisor, que es dato, menos la tensión de emisor, que la calculé ahí arriba. Esa es la tensión en R1, y como lo que yo tengo es ICQ, entonces yo diré que tiene que ser 10 veces más grande, ¿ok? 10 veces más grande la corriente por R1 que la de base. Entonces será 10 veces la corriente de base, pero la corriente de base es ICQ sobre beta. Entonces, a ver ahí si me queda bien la fórmula, ahí está. Esta es la tensión sobre R1 y esta es la corriente que circula por ahí, que es 10 veces más grande que la corriente de base. Y ya tengo R1. Y para R2, yo digo que va a ser la tensión que cae en R2, que va a ser la tensión base emisor más la tensión de emisor que la tenía de ahí arriba. ¿Y cuál es la corriente? Y va a ser la IR2, que habíamos dicho que era 10 veces la ICQ sobre el beta. Y se acabó el diseño de esto. Ya tengo todos los datos. Tengo RC, RE, R1 y R2. Y ahí se acabó la historia. ¿Preguntas? Profesor.
el funcionamiento que tiene RE, ¿cuál sería? ¿La de estabilizar el punto Q? El funcionamiento, sí. El RE, entonces, recuerden que les dije, en lo que va del encuentro de hoy, les dije que hay 3 maneras de estabilizar la polarización del transistor contra variaciones de temperatura. El divisor de tensión, la realimentación por la corriente con la resistencia de colector a base y esta de el emisor. Veamos qué pasa. Cuando yo ahora, si ustedes permítanme, yo ahora voy a cambiar el circuito. Yo ahora lo voy a cambiar. Lo voy a llevar al esquema que conocemos, ¿ok? Que conocimos cuando hablamos de la polarización independiente en la base. Entonces, para impulsar a la corriente de base, yo tengo esta tensión. Esta tensión fecha para que la corriente entre por la base. Pero aquí hay una tensión que es constante, o sea, esta tensión, la tensión base emisor, es constante, pero esta sería la tensión base emisor, que es constante, pero acá hay una caída de tensión que es la tensión B sub R de emisor. Esa caída de tensión depende de Q, de la corriente de colector. Entonces veamos qué pasa. Cuando yo tengo esta constante y cambia, cuando yo tengo esta constante, pero esta cambia, por la ley de Kirchhoff, nosotros sabemos de que yo ahora voy a escribir, fíjense cómo lo voy a escribir, yo voy a decir que la I de base va a ser igual a la tensión que le impulsa, que sería la tensión B sub BB menos la tensión base emisor menos la tensión en RE. Y eso dividido la RB. Entonces, yo no sé quién es el que está escribiendo en la pantalla, pero le pediría que se ubique. Bien, si ustedes observan de qué depende la I de base, la tensión de polarización de la base, digamos que es constante. La tensión base emisor es constante. RB es constante. Acá, en la tensión de la resistencia de emisor, está la I de colector o la I de emisor multiplicando por la R de emisor.
Entonces, cuando aumenta la I de colector, eso hace disminuir la I de base. Pero si disminuye la I de base, a través de beta, está disminuyendo la I de emisor, que en definitiva es la I de colector. Entonces, el efecto, acá yo tengo implícitamente la I de colector por R de emisor. Entonces, cuando aumenta por la temperatura el beta, aumenta la I de colector, pero eso hace que aumente la I de emisor, pero eso hace que disminuya la I de base, y entonces la disminución de la I de base compensa el aumento de beta. Esa es realimentación negativa. Y con eso se cumple lo que se quería, que era el efecto de compensación de la resistencia de emisor, compensando las variaciones de beta. ¿Quedó respondida la consulta ahí? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. Bien. Ahora voy a hacer un análisis. Un segundo. Ahora voy a hacer un análisis muy rápido de corriente alterna y vamos a dejar el transistor de efecto de campo para el próximo encuentro, que va a ser, en principio, el día jueves, después de que rindan la evaluación que han acordado con el con el doctor Farfán. Entonces, para hacer el análisis en corriente alterna, yo voy a tomar esta última etapa, la voy a tomar y la vamos a analizar en alterna. Entonces, el análisis para cualquiera de las etapas que hemos visto en alterna es igual al que yo voy a hacer acá, por lo cual no tiene mayores dificultades. Punto número 1. En alterna, lo que nosotros queremos es trabajar con pequeña señal, que ya expliqué qué es lo que era. Entonces, eso significa que yo tengo que hacer entrar la pequeña señal a la etapa, y eso lo voy a hacer poniendo una fuente acá, que va a ser la fuente B sub I. Este transistor es un transistor de acople y lo voy a llamar C1. De acople. Acá lo normal es que se saque la señal de salida del colector y para sacarla, ahí necesitamos poner otro capacitor de acople para que nos acople a la etapa siguiente. Ese lo voy a llamar C3. Y lo otro que voy a necesitar es, para que la mayor cantidad de potencia se transfiera a la salida, voy a necesitar sacarle, o quiero sacarle en alterna esta resistencia, lo cual no va a cambiar el efecto de polarización de RE, simplemente en alterna no va a estar. Entonces, este va a ser el capacitor 2. 1 y 3 son de acople. 2 es desacople. ¿Qué significa eso? Que lo que significa es que
el transistor en alterna va a ver C1 y C3 como un cortocircuito, C2 como un cortocircuito, pero el efecto va a ser muy distinto. Veamos cómo se hace rápidamente el análisis de alterna. En alterna, las fuentes de continua se pasivan igual que en Thevenin. O sea, las fuentes de tensión se vuelven conductores. Con lo cual, esta fuente que está acá desaparece. Y en su lugar hay un cable. En alterna decimos que el capacitor desaparece, es un cortocircuito. Entonces, ahora lo que tenemos es acá un cable. En alterna, este es un cortocircuito, entonces desaparece no solo el capacitor, sino que también desaparece R y aparece acá un conductor. Ahora bien, una vez que hemos hecho desaparecer eso por estar en alterna, llevamos al transistor a su modelo. Y entonces llevar a su modelo simplificado lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el transistor ahora está funcionando en condiciones ideales. Y entonces el transistor deja de ser esto que está ahí. Ya el transistor ahora está trabajando en pequeña señal y entonces el transistor ya no es más así. El transistor pasa a tener la siguiente forma. Tiene una fuente de corriente y entonces esta fuente de corriente vale beta veces I de base, donde I de base es lo que viene por acá. ¿Por qué? Y porque estamos trabajando en pequeñas señales, el comportamiento ya es lineal del circuito. Ahora, yo a eso lo voy a dibujar de nuevo, teniendo presente tal como está el circuito. ¿Qué me queda? Entonces, ahora el circuito me queda así. A ver. Yo tengo la fuente de alterna. R1 y R2 conforman un paralelo a tierra. Ya se lo voy a mostrar en la figura, pero esta es B sub I, esta es R1 que está puesto a tierra. La verdad que esta está terrible. Entonces, ahora acá aparece otra resistencia, que es R2. Y de ahí entro a la base, que ya no está más. Y si yo me fijo acá, I sub B está causando la corriente beta por I sub B. Entonces, acá esto viene a tierra y aquí aparece una fuente de corriente
que tiene la resistencia de colector puesta a tierra. Y acá sale la B sub O. Y esto acá está puesto a tierra. ¿Mm? Fíjense, la resistencia de colector está puesta a tierra. R1 está puesto a tierra y ahora esto que está acá sería el modelo en alterna. ¿Qué es lo que yo veo? A mí la pregunta que me hacen es ¿cuánto vale B sub O? Y B sub O se analiza en esta malla, donde esta fuente es beta por I de colector, perdón, por I de base. Que en realidad, como es pequeña señal, se usa una I minúscula. Es beta por I de base. Entonces, si yo me fijo, la B sub O tiene que tener positivo ahí arriba. Entonces, acá abajo me queda que la B de salida, B sub O, va a ser igual a menos la corriente que circula por esa RL, por esa RC, perdón, menos beta por I sub B multiplicado por RC. Ahora, acá me falta saber cuánto vale I sub B. I sub B. Ahora, I sub B, si yo me fijo acá, I sub B sería una corriente que está entrando a la base y ahí tengo un problema, Houston. Ahí tengo un error. Bueno, y es les pido disculpas. La verdad, se me fue la hora. Ok, tenemos un problema acá y lo vamos a solucionar mañana. Escuchen, mañana, después, yo ahora tengo que dejar la sala. Mañana tienen la evaluación que va a durar media hora, 45 minutos. Yo voy a estar esperando a partir de las 15:30 en una sala que se las voy a comunicar. Voy a estar esperando para continuar con este tema. ¿Ok? Terminan de hacer la evaluación y se entran a la sala que voy a habilitar para seguir con este problema que tenemos. Si ustedes ven, hay algo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque la tensión que tenemos es B sub I y no hay resistencia que limite la I sub B. O sea que la I sub B me estaría dando infinita. Tenemos un problema, Houston. Seguimos mañana 15:45. Yo a las 15:30 abro la sala. Bueno, paramos acá. ¿Alguna pregunta? Yo ya paro la grabación yo paro la grabación a partir de ahora para que se grabe. ¿Hay alguna pregunta, algo? Tengo 2 minutos para responder. Sí, profe, ¿la grabación esta la sube hoy mismo? Voy a tratar, no te puedo garantizar. Porque ahora queda bajando, pero yo voy a seguir con otras actividades. Así que voy a tratar. En principio voy a tratar. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra? Bueno, nos vemos entonces, porque hay que dejar la sala ahora. Nos vemos mañana a la tarde, los que quieran y puedan. Chau, chau.